noches, profe. Un gusto estar con usted en esta entrevista. Estamos con Jorge Pellicer, técnico campeón en el año 2005 con Universidad Católica. Lo decíamos 2 años y medio al mando del club. Profe, primero que todo, preguntarle sobre la actualidad. ¿Cómo está usted, su familia, su salud? Lo hemos podido ver comentando ahí en DirecTV. ¿Cómo está actualmente con todo esto de la pandemia? Bien, Mario, bien, comprometido con la causa. Tenemos un enemigo acá en el país, en el mundo, pero principalmente nosotros tenemos que concentrarnos en lo que nos pasa a nosotros. Tenemos un enemigo, hay que eliminarlo. Esto es distinto al fútbol. En el fútbol uno tiene un rival que tiene que superar, tiene que vencer. Este enemigo hay que eliminarlo, definitivamente, que es el virus que se instaló en nuestro país y, bueno, y en el mundo, y en eso estamos, guardaditos en casa, sin hacer grandes desarreglos, tratando de hacer mucho teletrabajo desde todo punto de vista. Afortunadamente con el canal, como tú muy bien lo decías, con DirecTV, he podido estar funcionando permanentemente, y bueno, con Estadio Italiano también, que es mi otro lugar donde hoy día ya hace 3 años estoy funcionando y que me tiene muy satisfecho. También hemos podido hacer todo esto del teletrabajo. Nos ha ayudado, Mario, a actualizarnos, a estar más de cabeza con las nuevas tecnologías, a funcionar bien. Lo que pasaba ahora no tenía que ver conmigo, yo apretaba la tecla, pero la cámara no daba vuelta. Sí, un problema del Y celular. sí, claro, lo que pasó antes de empezar. Pero bien, bien, muy optimista de lo que viene, muy optimista de lo que puede suceder con la sociedad también, que es tremendamente importante. Esta señal, desafortunadamente, se ha llevado a muchos compatriotas, desafortunadamente, pero los que queden en condición social, los que queden en la condición laboral, me imagino que vamos a ser todas unas mejores personas, no tengo ninguna duda. Así es. Lo hemos visto también haciendo ejercicio, también bien ejercitado, lo vemos muy bien físicamente, ¿ah? Gracias, gracias, aquí tratando de dar algunas pautas también. Mira, son tiempos para tratar de expresarse al máximo también, bajo estos nuevos parámetros tecnológicos. Y si tú puedes llegar a las casas con tus comentarios, puedes llegar a las casas con tu experiencia, con algunas actividades físicas también que puedan ser útiles para las personas, a mí me parece que es muy bien recibido por la gente hoy por hoy. Bien. Profe, entonces comenzamos, lo voy a llevar a varios años atrás, en su etapa en Católica. Mucha gente lo desconoce un poco. Usted llegó a las divisiones inferiores del club a trabajar en un proyecto. ¿Cómo se da toda esa llegada al club antes de tomar el primer equipo en el año 2004? Mira, la llegada fue de la mano de la insistencia de Ronnie Radonjic. Ronnie Radonjic, hoy entrenador del fútbol femenino de la selección nacional, no del equipo adulto, sino que del área formativa. En ese momento era el jefe técnico del área formativa de la Universidad Católica, tenía un equipo de trabajo bastante interesante. Él estaba buscando, Mario, dentro de su perfil de proyecto, estaba buscando entrenadores que fuesen entrenadores, que además fuesen profesores de educación física y que además hubiesen jugado fútbol profesionalmente. En, ese, en esa órbita entraba yo, entraba gente como Jaime Pizarro, como George Bill, y nos incorpora el año 2000 al trabajo formativo Universidad Católica. Estamos hablando ya de 20 años atrás. Sí, 20, exactamente. 20 años atrás, imagínate. Y ahí partió el camino. Pues ya me ponen a cargo de la categoría sub-16 y además el trabajo del centro de formación también en las mañanas junto a Jaime Pizarro. Imagínate la satisfacción que es para nosotros pensar en ese tiempo, porque teníamos a cargo el trabajo de los jugadores de más alta proyección del club, entre Ronnie Radonjic, Jaime Pizarro y quien les está hablando. Y pasaban por esos entrenamientos de la mañana todos los que después fueron impulsados por el club. Mar González, Jan Bosellur, Chupete Suazo, venía en camino, Loguet, una gran cantidad de jugadores que después, Gary Medel,
Mauricio Isla, por ponerte un ejemplo, Francisco Silva. Ese es un tiempo en que Católica capta, capta por medio de sus captadores, Garcés fundamentalmente, eh, desarrolla y forma a una gran parte de esta generación dorada, que después, de la mano de las direcciones técnicas que tomaron después, fueron lo que fueron. Pero uno se siente muy satisfecho de haber sido parte de ese camino, de estos jugadores que después, hablemoslo en buen chileno, la rompieron, la rompieron. Fueron excelentes jugadores y hasta el día de hoy, y llevan 15 años de trayectoria algunos, y cada año más destacado que el otro. Fueron años en que la buena formación en Católica, en Colo-Colo y en la U se notó, se notó. Y desde ese punto de vista, esa fue la base, y algo de Cobreloa también fue la base para generar esta generación que después fue muy bien utilizada por los entrenadores, y que le dio tantas alegrías al fútbol chileno. Así es, varios de esos jugadores, bueno, vamos a ir dentro de la entrevista tocando algunos en particular. Hay uno hoy día que es el capitán de Universidad Católica, que es el Chapa Fuenzalida. Lo hemos conversado también en otros lives que siempre decían que el Chapa tenía algo especial. ¿Cómo veía usted al Chapa Fuenzalida? Sobre todo pensando en que lo hizo debutar al final también. Claro, el Chapa era un potencial jugador que uno veía que podía pasar lo que hasta hoy está pasando con José Pedro. Primero, José Pedro, un jugador, primero, se me olvidó nombrarlo dentro de los jugadores destacados que estaban en ese centro de formación, y él era uno de los importantes ahí también, con un nivel intelectual altísimo. Ustedes lo conocen, toda la gente que está escuchando en Sí. este momento a Frecuencia Cruzada, que tiene una gran cantidad de seguidores, lo conoce perfectamente, sabe su historia. Es un muchacho que después de la PSU sale y nos avisa de que había sacado 826 puntos en la específica matemática. No lo podíamos creer como cuerpo técnico del fútbol joven lo que estaba sucediendo. Era un muchacho totalmente adelantado, muy decente desde su accionar, muy noble, como habían varios, ¿eh? Como habían varios. Nombrarte, por ejemplo, Felipe Herrera, que era otro muchacho que no pudo llegar al fútbol joven, al fútbol profesional, pero que tenía las mismas características. Los mellizos, había un par de mellizos que eran muy buenos, se me olvida en este momento el nombre, pero jugaban muy bien. Y todos de muy buen estatus, muy inteligentes, de muy buena forma, algo que Católica también abraza desde ese punto de vista. Me parece muy bien, pero me parece muy bien. Como también recluta a una gran cantidad de jugadores que vienen de sectores de escasos recursos, y los apadrina y los trabaja muy bien, y se preocupa desde todas las áreas en su trabajo. Y a mí me tocó vivir eso como técnico. La llegada del 2000 empieza a moldear a este entrenador que después, después los siguientes 20 años estuvo inserto tanto en el club por 7 años, dándole alguna satisfacción, y yo me alegro mucho de eso, como después en otras instituciones también entregando el conocimiento. Así es. Y bueno, dentro de este camino llega el año 2004, un año sorpresivo. Católica arma en ese año 2004 un plantel profesional con varias figuras. No resulta el proyecto con el técnico Oscar Garré, y le toca a usted asumir la dirección de la Católica profesional, que ya era un poco más distinto. ¿Con qué plantel se encontró usted? El ánimo también de los jugadores, me imagino que debe ser una situación bien compleja cuando recibió ese equipo. Muy complejo, Mario, porque estamos hablando exactamente de mediados del año 2004, un poco antes de terminar el torneo de apertura. La situación de Católica era muy compleja, era inusual. Yo no recuerdo exactamente los números, han pasado muchos años, pero Católica había disputado aproximadamente 9 partidos y me parece que había perdido 7. Sí, había Era una, perdido mucho empate y perdido muchos partidos, sí.
muchos partidos. Era absolutamente inusual para lo que significa el ADN de la institución, del club, de los jugadores. Y algo estaba pasando y a mí, bueno, a veces la vida te pone en el lugar adecuado y en el momento justo. Y después de haber destituido a Óscar Garré, Católica por ese rendimiento que nadie se lo esperaba, en ese momento el presidente de la Comisión Fútbol, que era Andrés Tupper, se acerca a mí y me dice, Jorge, tú como jefe técnico del área formativa, te harías cargo de este proyecto, por lo menos por el cierre del torneo. Yo le dije, Andrés, no te preocupes, encantado lo hago por la Católica, vamos para adelante y veamos qué es lo que resulta de todo eso. Y después de ese vamos, que se inició mal, el equipo anímicamente estaba muy bajo, estaba muy golpeado. Después de ese vamos, fuimos trepando lentamente, haciendo un trabajo correcto, como correspondía, llegando bien a los jugadores, pasito a pasito, y terminé dirigiendo casi 2 años y medio el primer equipo de Universidad Católica y haciendo cosas interesantes. Yo creo que los 2 años que pude dirigir, eh, tanto clausura del 2004 completo como todo el 2005 completo, Católica mandó en el fútbol chileno. Fue un equipo que en esos 3 semestres sacó la mayor cantidad de puntos, ganó las fechas regulares. Es un equipo que si hubiese enfrentado los torneos como son hoy, es decir, de fechas regulares, hubiera sido tricampeón. Claro. Tricampeón porque ganó por 3 semestres consecutivos el torneo en su fase regular. Lo que pasa es que en los primeros dos quedó por definición a penales en el camino, quedamos contra Unión Española, y en el tercer torneo ya pudimos superar la semifinal y encontrarnos con la Universidad de Chile en la final y superarla como todos lo pudieron ver. Así es, eso también quedó muy marcado de cómo fue dominando esta Católica y le preguntaba también un poco en este cambio de semestre, llegan muchos jugadores nuevos, cerca de 8 jugadores, entre ellos el Polo Quintero, Darío Conca, José Luis Villanueva y varios más de ellos. ¿Cómo fue el trabajo motivacional que realizó usted y su cuerpo técnico para motivar a este equipo que no venía de una buena campaña y levantarlo a un rendimiento realmente excelente, donde gana esa fase regular y bueno, y después todo lo que contaba es queda eliminado, pero Católica cambia del cielo a la tierra en ese sentido? ¿Cómo fue el trabajo motivacional que hicieron con el plantel? Mario fue basado en la confianza y en un entrenamiento serio, con propósitos definidos, bien planificados desde todo punto de vista, con un muy buen cuerpo técnico, eh, marcando pautas con firmeza, pero también nunca perdiendo la tranquilidad, nunca perdiendo el buen sentido del humor tampoco. El fútbol no puede ser un sacrificio total. Esta actividad tiene que tener de las dos cosas. El futbolista tiene que sentirse bien, tiene que sentirse comprendido también, tiene que sentir en la institución que está y qué es lo que le está entregando esa institución y poder devolver eso al club de forma grata, de forma comprometida, de forma tenaz. Y eso fue lo que fuimos logrando, fuimos como empapando a la gente, a la institución, la fuimos empapando a lo que era Católica históricamente, a que era un equipo que estaba acostumbrado a pelear los títulos, a que siempre estaba arriba. Hasta ese entonces no había ganado tanta cantidad de campeonatos, tanta, y lo más probable, y yo pensando en el tiempo, lo más probable es que la directiva debe haber pensado en mí ante una situación de catástrofe como la que estaba viviendo, porque sentía que en Católica hasta ese momento habían dado muy buenos resultados los entrenadores que se habían formado en casa, dirigiendo a planteles del primer equipo. Llámese Ignacio Prieto, con 2 campeonatos y con una final de Copa Libertadores de América. Llámese Fernando Carballo, llámese Juvenal Olmos, previo a nuestra estadía. Y yo soy un entrenador formado en Católica. Yo toda mi base futbolística y de entrenador y de trabajo de equipo multidisciplinario yo la adopto en la Universidad Católica. Sin duda, la instrucción
de la carrera de entrenador la tomo en INAF, pero la experiencia vivida en la Universidad Católica, en ese cuerpo técnico, es lo que a mí me moldea como director técnico. Así que a partir de ahí yo creo que sintieron que yo podía ser el siguiente, el que siguiera esos pasos de un entrenador vinculado al club, muy identificado con la camiseta cruzada, armado también y moldeado como Católica lo quería, desde todo punto de vista, conociendo excelentemente bien la interna de la institución. Y bueno, y así nos fue bastante bien. Tuvimos un desarrollo que fue asertivo en nuestro trabajo. Fuimos convenciendo a la gente. La institución también se entregó a mi dirección técnica. Cuando vio que empezaba a dar frutos y que salíamos de esta emergencia y que Católica ya tenía otro color, ya estaba bastante más sana, que ya enfrentaba a rivales y los vencía, que terminó ese torneo de apertura que fue un sufrimiento para Católica, e iniciábamos un clausura ya con algunas modificaciones, como tú muy bien lo dices, y que estaban dando muy buenos frutos. De hecho, el clausura del 2004 se gana en la fase regular, fue el equipo de mejor contundencia futbolística. Y empezó a brillar la llegada de José Luis Villanueva y otros jugadores también en ese entonces. Bueno, nos dieron un frescor que a la gente le gustó, le encantó, sentían que esto era mucho más Católica. El cambio de sistema, Mario, fue muy importante. Sí, lo recordamos. Instalamos hace 15 años un sistema que no lo hacían mucho los equipos, mucho. Eso de instalar un líbero que fue muy joven, como es Mauricio Centeno, sí. dos stoppers, especialistas en esa función, dos volantes mixtos, uno más cercano a la zona defensiva, como era Jorge Ormeño, y otro también inventado ahí, como fue Pancho Arrué, con este ida y vuelta que se acercaba a nuestro excelente enganche agresivo, como fue Darío Gonca, hombres por fuera, permanentemente, que invadían el área rival, y dos puntas cercanos y muy próximos al gol. En el fondo esa Católica siempre atacaba con 5 jugadores, siempre atacaba con 5, y los jugadores te pueden atestiguar lo que yo estoy diciendo. El equipo lo dividíamos en 5 en ataque y 5 para recibir, es decir, el 50% volcado en ataque y el 50% pensando en lo que el rival pudiese hacernos de contra, y eso mantuvo un equilibrio tremendo a través de los años que pude estar yo en la dirección técnica. Sí, sí, era dentro de las cosas que también recordábamos. Y bueno, a propósito, se había conectado con nosotros también, que lo nombró a Mauro Centeno, así que le mandamos también un saludo muy grande. Está también Facundo Inboden, varios de los jugadores que usted dirigió, y me llama profundamente la atención también un poco el cariño que le tienen a usted como entrenador. Lo conversamos en entrevistas anteriores con el Polo Quinteros, con el mismo Darío Conca, acerca de la relación que tenía con ellos, como que siempre lo nombraron a usted como un técnico que sabía un poco lo que el jugador quería, entonces era capaz de llevar los camarines, de llevar bien los camarines en ese sentido. Y me detengo en un jugador en particular que es con Darío Conca, que me pregunta también bastante la gente cuál es su opinión de Darío, y también si es de los mejores jugadores en cuanto a talento que ha tenido en un equipo. Sí, sin duda, Darío. Bueno, primero si están en la frecuencia cruzada Mauricio Centeno y Facundo Inboden, mandarle un tremendo abrazo. A Mauricio yo lo recibo en Católica a los 15 años. Imagínate lo que significa. Mauro es año 84, es decir, Mauricio tiene ahora 36 años. Y hace 20 años lo recibo en Católica, venía de Linares, y ahí empieza su camino. No era titular en esa sub-16 hasta que empezamos a descubrir el tremendo jugador que era. Llega como un volante de contención, que lo hacía muy bien. Ojo, trabajaba muy bien en esa zona. Me parece, no sé si era alguna urgencia. Yo recuerdo que usted a lo mejor lo puso alguna vez en esa posición en algún partido.
Lo que pasa que le dio a esa función de líbero una galanura y una capacidad técnica maravillosa, y una lectura del juego y una fortaleza a los 20 años, Mario, a los 20. El libro de Católica a los 20 años. Y por otro lado, Facu, que bueno, yo siempre voy a ser un agradecido de su entrega. Facu estaba sin club en ese momento en Argentina, siendo un jugador de Boca, siendo un jugador de Boca Juniors, un jugador con un tremendo armado. Y bueno, yo me entero de eso, me llegan algunos videos y ya, yo buscaba un defensor central izquierdo pensando en que quería instalar como base este sistema 3-5-2 y necesitaba un central zurdo. ¿Por qué? Porque se me había ido el flaco Olarra. Sí. El Facu llega reemplazando al Rafa Olarra, que se va a jugar Champions League a Israel, imagínate. Cuando el flaco me dice, profe, Jorge, me tengo que ir, voy a jugar Champions. Y le dije, ya, pues bueno, que le vaya bien, pues flaco, vaya tranquilo. Claro, claro, ese fue su argumento. Y dentro de todo eso, bueno, Facundo cumplía con todo. Facundo era un perro, marcador tremendo, tenía una linda zurda, pasaba al ataque y de repente se entraba bien. Cuando tenía que transformarse en el reemplazante de Eros Pérez o de Miguel Ponce por la banda y cubrir como un lateral la zona, lo hacía de forma espléndida. Tenía unos cojones, tiene unos cojones así, ahora está derrumbando construcciones en Buenos Aires, pero en la cancha tenía unos cojones el hombre y se entregaba al máximo a la causa. Y para mí es un tremendo orgullo ese, Mario, haberme reforzado en Católica por 4 jugadores que no eran ídolos. Te lo menciono uno a uno y a la gente de Frecuencia Cruzada les va a interesar mucho. José María Buljuasi se había retirado del fútbol y él Sí. se reinserta en Unión Española, pero ya había anunciado su retiro, ya no había jugado, estaba pasando por una situación difícil y lo vimos tan bien en Unión a su vuelta que dijimos, bueno, este es el hombre, traigámoslo. A Facundo ya les conté cómo lo encontramos. Afortunadamente lo encontramos así. Facundo vino inmediatamente y yo creo que fue uno de los que se empapó de la camiseta de la franja de una forma maravillosa. Y la gente terminó adorándolo, pero no lo conocía desde el punto de vista de quién era, dónde había jugado mucho, no había una línea conductiva de su trayectoria. Darío lo trajimos por sugerencia de un entrenador que estaba en Argentina, que nos dio una muy buena sugerencia. Afortunadamente nosotros pudimos irnos 2 fines de semana a Argentina y vimos 2 fechas completas del fútbol y además en las reservas, por lo cual el campeonato de reserva, que es un campeonato muy importante en Argentina. Y Darío estaba en la reserva de River, Mario. Darío estaba con 21 años en la reserva de River, saliendo recién de una fractura de tibia peroné. Venía de una recuperación difícil, estaba complicado él en su momento de carrera, pero era tan talentoso, Mario, pero tan talentoso. Recuerden que junto con la llegada de Darío, yo tenía que producir la salida del Mago Capria, que era una situación muy difícil de lograr, porque el Mago siendo un muy buen jugador de gran trayectoria, tenía contrato vigente con el club. Pero yo necesitaba generar un movimiento en el tipo de conducción que quería para el equipo, desde el punto de vista futbolístico. Más explosiva en este caso. Sí, yo no necesitaba una conducción lanzadora, Claro. porque yo iba a retrasar a Pancho Arrué a esa zona, a la zona junto a Ormeño y al Jano Osorio. No necesitaba eso. Yo lo que necesitaba era un conductor agresivo, un hombre que rompiera líneas, que fuera tremendamente explosivo. Eso necesitaba, y que invadiera el área permanentemente. Y bueno, y me salió este zurdo maravilloso que nadie se imaginaba lo que iba a hacer después. Y que a su llegada ya llamó la atención de una forma tremenda. Te comento, primer entrenamiento en San Carlos, llega Darío, lo saluda a todo el mundo lo miraba así como diciendo, Jorge, ¿a quién trajiste? Esa era la sensación. ¿A quién trajiste? Porque Darío todavía no sonaba en el fútbol argentino, era un proyecto bajito,
Después nos dimos cuenta que Darío tenía una fortaleza y tenía un tren inferior tremendo, unas pantorrillas, y era súper firme para jugar, pero la primera impresión era como que podía ser debilucho. Mentira, mentira. Primer entrenamiento, San Carlos estaba muy inundado por un día de lluvia, nos vamos al sector del futbolito, la gente que nos está escuchando debe conocer perfectamente, vamos a entrenar al futbolito, al sintético, y Darío en la primera jugada le pisa el balón al Quique Acuña para atrás, para atrás, para atrás, y le hace un túnel al Quique, y sale por el lado contrario. Y eso, si Facundo y Mauricio están viendo esto, lo pueden confirmar porque todos quedaron así mirándose, primero pensando en que el Quique lo iba a matar. A la siguiente, el Quique lo iba a matar. Y segundo, diciendo, madre mía, lo que llegó. Como diciendo, aquí tenemos un jugador de una habilidad distinta. Después lo repitió en su debut con Cobreloa. Entró 25 minutos y se mandó unas acciones por izquierda que juntó a dos o tres jugadores de Cobreloa y salió de una forma explosiva. Hizo el gol del triunfo en ese 2-1 de su debut. Estaba feliz Darío con lo que estaba viviendo porque estaba bastante amarrado en la situación de River Plate. Y para cerrarte la idea de los extranjeros que pudimos traer, y bajo el concepto de que trajimos gente que no era tan figura en su momento, pero terminó siendo ídolo cruzado por su entrega, trajimos al Polo, porque Católica necesitaba un centro delantero de calidad. Si bien es cierto que fuera un centro delantero de envergadura física, de área, que pudiera con el juego aéreo, pero también tenía que tener capacidad de juego. Y el Polo, que lo trajimos de la definición de subir a la A en Argentina, Sí, talleres con Argentinos Junior, en esa definición de 2 partidos, el Polo es el goleador de esa definición. Y bueno, y sentimos que él podía ser la pieza que correspondía. Lo que pasa, Mario, es que el primer semestre que estuvo el Polo, tanto José Luis Villanueva como Eduardo Rubio anduvieron a tan alto nivel sí. que el Polo era muy difícil que ingresara a esa formación titular. Pero con la ida de José Luis Villanueva se le abrió el camino a Jorge Quintero, al Polo, y pasó a ser un jugador titularísimo con las consecuencias que significó: goleador en Copa Libertadores, goleador en Sudamericana, goleador en el torneo, goleador de Católica, y un hombre que nos dejó un legado tremendo como un centro delantero de fuste en el fútbol de Católica. A mí me encanta ver cómo la gente le reconoce su paso por Católica al Polo Quintero, porque es un cruzado más, igual que Facundo, es un cruzado más, es gente que tiene un compromiso, igual que Darío Conca. Darío Mario, tú seguiste su carrera después. Darío se va a Brasil, brilla en Brasil, brilla en Fluminense, brilla, hasta llega a Flamengo en su momento, se Vasco va da al fútbol Gama. chino. ¿Ah? Tuvo en Vasco da Gama, llega a Vasco da Gama también y le fue bien En en Brasil, Vasco da todos los Gama, equipos allá que estuvo. exacto. Y después se va al fútbol chino y pasa a ser el cuarto o el quinto jugador mejor pagado del mundo. Del mundo. Este muchacho que me llegaba después de una fractura de tibia y peroné, con 21 años, que no lo conocía el medio chileno, y que después se hace ídolo Universidad Católica. ¿Y a qué voy? A que la gente de Católica le ha manifestado un cariño tan grande a Darío y al Polo y a Facundo, que a ellos no les queda más que devolver ese cariño, y están siempre pendientes de Católica, siempre. Y por eso fueron 2 años muy buenos, Mario, muy buenos. Pusimos de nuevo a Católica en el estatus que le correspondía, como de los que tienen que mandar en el fútbol chileno. Lo que está haciendo hoy día. La gran diferencia, Mario, es que nosotros también pudimos romper con el campo internacional y lo hicimos bien a nivel internacional. Esa es la gran diferencia que existe en relación a lo bien que lo está haciendo Católica hoy. Sí, y justamente quería llevarlo a ese campo internacional que le toca vivir a usted en una campaña que es muy recordada por la gente católica, por mí en particular. Imagínense, yo tenía que 15 años en esa época, entonces son
como los primeros recuerdos muy vividos del fútbol. Católica queda eliminado apenas con el Boca Juniors que dominaba el continente. Es uno de los equipos más recordados. ¿En qué basa Católica su campaña exitosa de ese año, tanto a nivel internacional y bueno, a nivel nacional termina coronando ya un proceso de ya varios semestres, pero en lo internacional Católica logra vencer equipos como Fluminense, de empatar con Boca en la Bombonera? ¿Cómo logra Católica llegar a ser un equipo de tal envergadura en Sudamérica? Yo creo, Mario, que, y la gente lo tiene que reconocer también, ¿ah? Desde identificar. Yo creo que nosotros trabajamos todos muy bien, todos. Cuerpo técnico, jugadores, hinchada. La hinchada súper comprometida. La hinchada, como había vivido un cataclismo anterior, la hinchada como que se entregó a esta causa. Yo lo sentí. Sentí a la gente de Católica muy entregada a esta nueva causa. A dar vuelta a la página y decir, bueno, vamos con esta gente de casa hasta el final. Y yo fui sintiendo el respaldo permanentemente, por lo cual a mí también me daba mucha confianza que la podía vertir a mi cuerpo técnico y en conjunto a los jugadores. Y teníamos una directiva muy cercana en todo momento. Entonces se fueron dando pasos súper seguros. Y bueno, uno venía fresco con todo el interés de innovar, de realizar cambios, de generar impacto, y se iba dando, se iba produciendo esto. Entonces, a ti tú como entrenador te va dando confianza, te va dando seguridad, estás resolviendo bien, estás decidiendo bien. Vamos, sigamos para adelante con esto. Y los jugadores tuvieron la gran cuota de mérito de que ellos también se entregaron a la causa de una forma absoluta. Si tú mal no recuerdas, en un equipo era un plantel de 25, 26 jugadores, pero no habían más de 14, 15 jugadores que daban vuelta. Ahí estaba, siempre eran prácticamente los mismos, Los se logró cambios una siempre unión. eran por partido. No te escuché nada, Mario, perdón. Que los cambios eran muy parecidos, no en cuanto a posición, sino que en cuanto a nombres. Y funcionaban muy Sí, bien esos claro. nombres. Nico Núñez, Nacho Quintero, entraban a refrescar una idea que seguía siendo la misma. Esa era la sensación que me daba a mí. Sí, sí, exacto. Se automatizó tan bien, sin perder la improvisación, sin perder los pincelazos de creatividad, pero se automatizó tan bien el funcionamiento de ese sistema que significó sesiones de video largas, que muchas veces los jugadores la deben haber sentido un poco tediosa, pero que a la larga nos dieron un tremendo elemento profesional desde el punto de vista de la claridad que tenían que tener ellos, cada uno de ellos, en el cumplimiento de las funciones. ¿Qué se le pedía? ¿Qué es lo que habían hecho correctamente en el partido que había pasado? ¿En qué habían quedado de forma deficitaria? ¿Qué es lo que quería yo que corrigieran como equipo, individualmente, por bloques? Y eso era todas las semanas, Mario, era una insistencia grande, porque nos tomamos muy en serio, y yo en lo personal me tomé muy en serio el rol de reflotar a la Católica, a tal punto que, imagínate, yo soy un convencido, esa noche contra Boca, de vuelta, fue una noche donde Boca nos durmió el partido, nos ensució el partido y nunca pudo aflorar la Católica que venía jugando todo el último tiempo. Nunca, nunca. Yo creo que todos nos quedamos con una sensación de que no pudimos hacer el fútbol que Bien. normalmente expresábamos. Eh, pero hasta ese momento el equipo funcionaba de una forma automática, notable, los movimientos eran muy pocos. Te puedo mencionar el equipo, pero de principio a fin. Formaba José María Buljuasi, hoy día como reemplazante estaba Pablo Garcés normalmente, Rainer Witt, el último hombre era Mauricio Centeno, el stopper por derecha era Jaime Rubilar y el stopper por izquierda Facundo Impoden, casi siempre, y si no estaba Claudio Muñoz, que era un reemplazo, pero notable, notable, que muchas veces fue titular. El lateral volante por derecha es el emergente José Pedro Fuenzalía, que toma ese puesto con fuerza ante la ida de Cristian Álvarez. No se olviden que
segundo semestre del 2004, Cristian Álvarez se transformó en el goleador de Católica y se transforma en uno de los defensas más goleadores de la historia. Y eso hace que Cristian Álvarez desemboque en una contratación de River Plate, Sí. por lo cual teníamos que suplir esa zona. Mauricio Isla todavía era muy joven para esa condición y el que estaba era José Pedro Fonsalía y tenía que ser el Chapa en ese momento. Por el lateral volante izquierdo tenía la presencia de Eros Pérez, que era una máquina futbolística, y cuando necesitaba un aspecto más técnico de control del sector, estaba Miguel Ponce, que le daba mucha madurez al puesto, que le daba un control en el sector medio de la cancha tremendamente importante. Delante de ellos tenía 3 jugadores muy importantes, 2 que normalmente jugaban y un reemplazante de lujo. Sí. Tenía a Jorge Ormeño, que afortunadamente lo pudimos traer de Wanderers, también es gestión nuestra, y al lado del Pancho Arrué, pero yendo a buscar a Conca permanentemente como un hombre incisivo en esa zona, con características mucho más ofensivas. Enganchado Darío Conca, y como puntas el Polo Quintero y Eduardo Rubio. Te lo firmo, en el mejor periodo de su carrera, a los 21 años, en el mejor periodo de su carrera. Eduardo era imparable en ese entonces. Nunca más pude ver a Eduardo con ese nivel de desequilibrio, nunca más, en los años posteriores a él. Y además, Nicolás Núñez como posible cambio, César Cortés como posible cambio, y se me debe quedar alguno en el camino. El Jano Osorio, que era el reemplazante también ahí, el hombre que funcionaba de una forma magistral, de hecho juega la final. De hecho, en la final juega Ormeño, juega Osorio, Arrué, juegan los 3 y adelante de ellos Darío. Exacto. Juegan los 3 y delante de Darío. Y así sale un gol con una habilitación de una pared con Pancho Arrué que deja a Jano Osorio mano a mano con Johnny Herrera y cachetea ese balón hacia un costado en una de las finales. Pero tenía un equipo, un plantel, que entendía que esos 14, 15 jugadores eran los que iban a estar, iban a dar la fuerza, y esos hombres, Mario, jugaban domingo y miércoles, domingo en el campo nacional, miércoles en el campo internacional, con muy pocas modificaciones, con un trabajo muy bien logrado, con buenas recuperaciones, pero ella habla del profesionalismo que tenía el plantel de jugadores para entender que eran momentos para rendir, y en esas épocas y en equipos que están destacando al punto de Universidad Católica, tú compites para recuperar, para competir para recuperar. No hay más tiempo. Se tiene que hacer así. Y es un ciclo que no para. Compites para recuperarte, para competir y para recuperarte. Estábamos por un lado peleando la Copa Sudamericana y por el otro lado estábamos peleando el título. Año 2005, y no podíamos desestimar ninguno de los dos, porque para nosotros era tremendamente importante los dos. Y vuelvo a la de Boca. A lo mejor, Mario, con el VAR actual, nosotros salíamos de esa bombonera con un 3-1 a favor. Y Fabián y Mauricio lo van a justificar. Porque la anulación al gol del Polo Quinteros es absolutamente, por lo menos es cuestionable. Porque en el momento en que lo habilitan al Polo, él está en línea con la última línea de Boca, y el sombrero que le hace al Pato Bondancieri es fantástico. Es decir, no había forma de que él pudiese haber podido contener esa acción del Polo, y deben haber faltado unos 15 minutos de partido y nos poníamos 3-1 en la bombonera con un gol que era legítimo y que era muy merecido, porque nosotros jugamos un gran partido en la bombonera. Después de ese error arbitral es cuando Boca como que tiene un remesón y los últimos 10 minutos nos mete en el campo, y fue muy difícil salir de ahí, y es cuando Palermo caza esa pelota en el área y la incrusta en el arco nuestro y logran el empate a 2.
Claro, y en la presión al final de ser un equipo como Boca, yo creo que a cualquier equipo le iba a pasar de que ya Boca está perdiendo su estadio y va con todo y como salga, nomás ahí le sale porque tenía un gran goleador, pero ese partido de Católica, a pesar de no quedarse con los 3 puntos, para mí es de los partidos que más recuerdo yo como hincha en cuanto a cómo se jugó. Yo también, Mario, yo también, fue Sí. maravilloso, fue la única Ese vez que me tocó dirigir allá. Cuéntame, cuéntame. Sí, no, era ese y complementar también en uno que sí ganó, que también jugó muy bien para que después complementemos la idea, que es el partido que le gana a Fluminense en Santiago 2-0, que también es muy, pero muy bien jugado. Sí, sí, sí. Y la clave de ese partido, Mario, se produce en Río de Janeiro, en el estadio de Vasco, porque nosotros perdíamos 2-0 Fluminense en Vasco. Eh, y ya quedaba muy poco del partido y nos expulsan un jugador. Y con 10 jugadores mantuvimos el sistema y seguimos atacando. De verdad, el equipo tenía tal nivel de ambición que siguió atacando. Y por eso se produce esa patriada de José Pedro Fuenzalida, lateral volante por derecha, que elude, y el que termina la jugada después del rebote es Miguel Ponce, Sí, por el el lado otro contrario. Es punto. decir, con 10 jugadores en el estadio de Vasco teníamos a los dos laterales instalados en el área rival, intentando por lo menos lograr ese descuento que nos permitiera hacer lo que hicimos en Santiago, que fue ganarlo justamente a Fluminense 2-0. Recuerdo el gol de Pancho Arrué desde fuera del Sí. área, que es el que significa la clasificación. Y ya en ese momento nosotros sentíamos que ya podíamos estar para cosas importantes. Sí, así lo recordamos también. Cerrando el año 2005, ya revisamos más o menos toda la campaña, pero quiero saber un poco cuáles fueron tus emociones, desde el lado emocional, cómo viviste esa final con la U, tu primer título como entrenador, qué cosas te pasaron por la cabeza ese día en un partido donde en lo futbolístico Católica juega un gran primer tiempo, un segundo tiempo que baja un poquito el nivel, también mediado por este gol, también con un error arbitral de por medio, pero que de Católica más que nada refleja lo que fue ese año, que fue una trompa. Quería preguntarte desde lo emocional un poco, cómo viviste ese día. No, Mario, mira, yo lo único que pensaba es que se había hecho justicia definitivamente. Eso es lo que pensaba, porque no pensaba solamente en mí, pensaba en todo este grupo de jugadores, dirigentes que se habían comprometido a esta causa, que lo habíamos hecho tan bien en el camino, tan bien. Éramos un equipo. A ver, ese torneo, Mario, nosotros, la fase regular, me parece que eran 18 equipos. Eh, la Sí. fase regular, la fase regular la ganamos con un 86% de rendimiento, Mario. En esa fase regular es cuando se logra el récord de imbatibilidad en el arco José María Busquasic, pero aparte de él también había todo un bloque de equipo que evitaba que los rivales convirtieran, sin duda. Y hablamos de un equipo que estuvo 14 partidos sin que le hicieran un gol. Y no es un equipo que no era Grecia de la Eurocopa, no, Claro, era un un equipo equipo que que se hacía plantaba arriba. era un equipo que hacía muchos goles, muchos. Es decir, la verdad, para que a un equipo le hagan 3 goles en 17 partidos, es porque funciona muy bien. No, no te lo estoy contando yo, tú lo viste con Sí. 15 años, lo vio toda la gente de frecuencia cruzada que nos está siguiendo ahora. Es gente que, bueno, a lo mejor hay algunos que son muy jóvenes, que les deben haber contado esto, pero mucha gente tiene que tener en la retina el rendimiento que tuvo ese equipo durante ese año completo. Completo. En un torneo logra un 86% de rendimiento y en el anterior había logrado un 80%. Es decir, fue un año pero redondo desde todo punto de vista. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que pasaba por mi cabeza en el momento en que el Polo Quintero inserta ese derechazo violento en el arco de Universidad de Chile, protegido por Johnny Herrera, lo que pasó por mi mente fue, al fin
se hizo justicia porque somos absolutamente merecedores de lo que estamos logrando, absolutamente merecedores, no teníamos por qué no tenerlo, pero había que lograrlo y por eso fue tan importante que ante esos últimos minutos titubeantes de Católica en la cancha, donde Universidad de Chile, de la mano de un primer gol viciado, era difícil de observar, pero después el tiempo dejó muy en claro que la pelota salió Sí. antes del centro del Hugo Droguet. Y cuando un balón sale de la cancha, todo lo que ocurra después no vale. Eso es evidente. La fortaleza que tuvieron los jugadores para cumplir ese propósito en el momento de los lanzamientos penales. La única forma, muchachos, esa fue la conversación que tuvimos, la única forma de que nosotros seamos campeones hoy día es que hagamos 5 de 5. Ese fue el predicamento y te lo pueden confirmar los jugadores. 5 Sí, de alguien 5. lo contó una vez, no me acuerdo si fue el Polo o fue Darío, pero fue con esas palabras, 5 de 5. 5 de 5 y fue lo que cada jugador. Y el otro tema que fue muy importante, Mario, es que en ese momento yo no les permití que ellos pensaran ni se ofrecieran. Yo entré a la cancha y le dije, tú eres el primero, tú eres el segundo, tú eres el tercero, tú eres el cuarto y tú eres el quinto. Inmediatamente. Por lo cual yo sentía que ellos estaban afligidos por lo que venía pasando. Nos habían revertido la situación en los últimos minutos. Es decir, podía haber algo anímico que estuviera débil en ese momento. Por lo cual yo tenía que imprimirles seguridad. Eso es lo que tenía que imprimirle. Y no darles la posibilidad de que ellos pensaran, dudaran, no quisieran, sino que ya, el profesor me designó, listo, me armo para patearlo. No tengo nada más que hacer. Y así es como aparece José Pedro Fuenzalía, Darío Bonca, el Pancho Arrué, el Polo al final, y se me queda uno en el camino, Nacho Quintero, Claro. el Nacho. Y ahí están los 5 penales, los 5 muy bien ejecutados, con un arquero difícil de vencer al frente, Sí. difícil, porque Johnny Herrera estuvo cerca de algunos penales, por ejemplo el penal de Pancho Arrué, que fue muy bien ejecutado, pero Johnny Herrera llega con su mano muy cerca de esa pelota, casi a rozarla, en ese penal curioso, donde Johnny parece que le dice algunas cosas a Pancho, Sí. y Pancho le responde, y después del penal pasa por detrás de Selman, Pancho, y le hace cierto gesto a Johnny Herrera, como diciendo que él era muy, muy, muy varón para sus Claro. acciones. Y hasta el momento que... De ese carácter ahí que lo impregnaba mucho en el equipo. Sí, y hasta el último momento que lo resuelve Jorge Quintero, donde el Polo, en las conversaciones que tuvimos después, nos contaba que él había hablado con su hija, que era muy chiquitita, antes de irse a la concentración. Y él le había dicho, mira, que si nosotros vamos a hacer todo, pero que si no resulta, no pasa nada, como preparándola a ella, independientemente de lo que sintiera el Polo. Y el Polo me reconoce que la hija, muy chiquitita, con 5 años, le responde y dice, no papá, tú vuelves campeón. Le dice, no, ¿cómo que no pasa nada? Tú vuelves campeón. Entonces yo me imagino que en ese caminar de Jorge Quintero desde el punto penal, que desde el punto central de la cancha, hasta tomar el balón y poner, más de alguna vez se le pasó por la mente la frase de su hija, diciéndole, tú vuelves campeón. Y él tenía la posibilidad de cumplirle ese sueño a la hija y a los 30.000 cruzados que habían en el sector norte del Estadio Nacional, que también es un hito histórico, haber invadido el Estadio Nacional con 30.000 cruzados, porque quedó clarísimo que la mitad del estadio, al término del partido, abandona y la otra mitad se Sí, queda para la celebración. sí, La otra estaban mitad. divididas 30 y 30, sí, pues de manera casi perfecta. Sí, y además, para la gente joven de Universidad Católica, de frecuencia cruzada, que no tiene tan frescos esos tiempos, y tiempos anteriores también, este equipo tenía que superar una valla que era tremendamente difícil, que era que tenía que enfrentar a la Universidad de Chile 2 veces de visitante.
y tenía que enfrentar a Colo-Colo 2 veces de visitante también, porque Claro. no permitían la presencia tanto de Colo-Colo como de Universidad de Chile en San Carlos. Es decir, nosotros ganamos esta final a la Universidad de Chile siendo 2 veces visitante. Y durante el año teníamos que jugar las 2 veces de visitante, porque la Intendencia y el gobierno no permitía los partidos de Universidad Católica Colo-Colo y los partidos de Universidad Católica Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo. Por lo cual hay un mérito adicional a esos campeonatos logrados bajo esa condicionante, Mario, que no es menor. No es menor porque son los rivales permanentes con los cuales Católica disputa los torneos permanentemente. Así es que eso también yo creo que tiene mucho que ver hoy día con la cantidad de campeonatos que se ha sumado. Yo creo que sí es una condicionante importante. Sí, Eh, claro. sí. Jorge, mira, me quedan un par de todavía de preguntas más, pues que estamos ahí en el límite del tiempo con el live, si podemos extenderlo unos 15 minutos más en caso de que se nos cortara, por si No, acaso. ¿Puede encantado. ser? Encantado. Ojalá pueda dar vuelta a la cámara, nada más. Claro, ahora sí. Así que si se llegara a cortar es por eso y reiniciamos. Quería Oye, pasar, bueno, oye, el niño silvestre. Sí, dígame. no, y antes de que se corte y volvamos, pero invitar a la gente que me siga, a la gente de la Católica que me siga en el Instagram, Sí, por favor. Mario, ¿no? Afortunadamente me he puesto en la modernidad y me encanta lo que está sucediendo. Y la conexión con la gente de la Católica siempre ha sido importante. Y tanto con la gente de la Católica como con la gente de Huachipato, que también guarda un cariño muy especial hacia lo que yo pude hacer con ellos allá. Entonces, invitarlos a que me sigan en el Instagram y poder tener la conexión con el hincha. Cuando uno dirige, obviamente está mucho más lejano al hincha, no puede tener una conexión directa con el hincha permanentemente. Pero ahora que ya hace un tiempo uno está en otras funciones, independientemente de que no haya abandonado la dirección, porque me encantaría, y es lo que yo he esperado, volver en algún momento a Católica. Yo creo que a mí me falta una vuelta a Católica. Yo he esperado estos últimos 3 años el interés de la Universidad Católica en mí, porque así lo manifestaron antes, y no una vez, varias veces. Entonces yo sigo esperando esa situación, que Católica vuelva a interesarse en la conducción técnica mía y yo poder ir a hacer un segundo ciclo a Católica. Te llevo un poco después de todo lo que estábamos hablando. Bueno, antes que se nos quedara en el tintero de cerrar en ese segundo ciclo en Católica, te quería preguntar más allá de que existe tu interés. ¿Alguna vez hubo algún contacto con la gente de Católica o eso nunca se produjo? Posterior a mi salida de Católica, Sí, en la última década en particular. sí, absolutamente. Por eso yo te planteo lo que te planteo, porque claro que hubo contacto. Pero esos contactos, eh, a diferencia a diferencia, y es importante decirlo de buena manera, a diferencia de otros colegas del gremio, a mí me pillaron con un club activo, es decir, yo ejecutando mis funciones en un club Ah, con perfecto. contrato vigente, por lo cual mi respuesta no podía ser otra que: disculpen, en estos momentos no puede ser, yo me debo al equipo que estoy defendiendo en estos momentos, y ojalá pronto se junten los caminos. Ojalá pronto se pueda producir esta posibilidad de que tanto Universidad Católica necesite a este entrenador, como este entrenador no esté dirigiendo, para que se pueda generar. Y eso se generó durante los 3 años últimos, Mario. Ah, Y fue muy reciente, ya. claro, eso, no, te digo, este juntarse caminos se podría haber generado después de la salida de Mario Sala, porque Perfecto. eso coincide con mi salida de Audax Italiano. Y ahí es donde yo no recibí el interés de Católica. Previo a eso, cuando yo estaba dirigiendo, sí lo recibí. Y eso es lo que me llama mucho la atención. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió Claro. Católica? ¿Qué cambió? Si antes de eso había un interés por mí y después
ya no existió. Y es algo que a mí no deja de hacerme ruido porque he estado un buen tiempo esperando la posibilidad de volver a hacer mi segundo ciclo de Universidad Católica y desafortunadamente hasta el día de hoy eso no se ha podido cumplir. Claro, quizá la búsqueda, no sé, uno de repente le hace ruido también la búsqueda de ciertos perfiles. Vamos a ver si podemos ahora sí conectar con Jorge Pellicer, que se nos conectó. A la espera, quizás algunos problemas en la conexión. Le mandamos saludos a toda la gente que se está conectando entonces con nosotros, algunos de manera muy activa, son demasiados saludos, mucha la gente que ha estado pendiente con nosotros, le agradecemos mucho la sintonía, como José Yux, también que dice, por ejemplo, la política hoy es tener técnico desechable y organizar plantel desde la dirigencia. Sí, también puede ser una de las tesis que se manejan para este caso. Estamos tratando de retomar contacto con Jorge Pellicer. Esperemos para poder terminar una entrevista que de verdad ha sido tremenda. No, nos ha contado muchas cosas. Yo de verdad casi he aprendido mucho más de fútbol, incluso en este momento hablando con don Jorge. Así que no, me parece que sigue mucho todavía con problemas la conexión con Jorge Pérez. Ahí sí parece que estamos retomando, Jorge. Sí, pero no hay imagen. Yo lo No hay lamento. imagen todavía, no. Te escucho, pero no hay imagen, Sí, desafortunadamente. vamos a Y tener que después en la edición ahí poner la fotito anterior, sí, yo creo. claro, claro, porque no hay imagen. Estoy tratando de buscar mejor condición de internet y no la encuentro, Ya. Bueno, desafortunadamente. no importa, es parte de la conexión, pero de todas maneras nos interesa seguir conversando con usted, que de verdad ha sido una entrevista muy amena para nosotros, también muy completa. Decía, siento que he aprendido más de fútbol que hace 2 horas, entonces eso me enorgullece mucho también. Bueno, retomamos el tema de la dirección, quizá técnica que todavía no ha llegado de ese segundo ciclo para cerrar un poco la idea que existe, no relación de amigo, obviamente, pero alguna relación con José María, los dirigentes del club. ¿Es buena esta relación o quedó medio tenso después de que quizá no te llamaron hace un par de años? No, la relación ha sido muy buena siempre, siempre. No hay ninguna dificultad a nivel de dirigencia del club. No va por ahí, Mario. Así que, no, yo muy tranquilo, fue una salida muy acordada en su momento, el año inicio del 2007, finales del 2006. Yo entendía de que Católica ya quería generar movimiento, ya había estado al mando 2 años y medio prácticamente de Católica, ya se habían hecho los logros en su momento, entonces me sentía muy satisfecho. Lo que sí siempre sentí que en algún momento iba a tener la oportunidad de un segundo ciclo en Católica. Ya, Eso sí, Mario, y eso es lo que está pendiente. claro, y que se demoró Y, también en llegar, quizás si se puede haber dado antes también, no sé, claro, momentos que Católica, por ejemplo, a principios, bueno, ahí estaba en Huachipato, pero a principios de la década, como que, claro, todos nos quedamos también con ese gusto a poco, quizás, de no poder ver ese segundo ciclo todavía. claro, sí, sí, bueno, pero es algo que siempre va a estar en mí. La gente de Universidad Católica tiene que saber que siempre quise volver, que en este periodo de para se han comunicado muchos clubes conmigo y que el que no está inserto soy yo por una cuestión de voluntad, porque siempre esperé a Católica, siempre la esperé. Y sentía que estando en libertad de acción, Católica podía interesarse por un nuevo ciclo de quien le está hablando. Y hasta el momento no ha sido así y yo lo lamento mucho porque es algo que no, espero que no se me quede pendiente, nada más. Sí, ojalá. Esperamos lo mismo. Las últimas dos, Jorge, respecto, bueno, ese año 2006 algo nos comentaste
respecto al ciclo cumplido. Católica hizo una muy buena Copa Libertadores donde queda fuera con 10 puntos en algo que es inexplicable hasta el día de hoy para la gente de Católica porque es algo que no pasa generalmente estadísticamente. Hizo una muy buena Copa. Y después, claro, empieza a gastarse un poquito el ciclo. ¿Cuál es un poco tu evaluación de ese año 2006 para Católica y que efectivamente es lo que empieza a ocurrir como un desgaste un poco en la curva de rendimiento o lo atribuís a otra razón? No, mira, hay múltiples factores, Mario, en que un equipo decaiga en su rendimiento. Piensa que, por ponerte un ejemplo, esta Universidad de Chile tan exitosa de San Paolo en su momento, que ganó 3 títulos seguidos, después ya no pudo con el cuarto, y el cuarto lo ganamos nosotros con Huachipato. ¿Ya? Sí, Y decayó ese rendimiento. Y Unión eliminó a Universidad de Chile de una forma contundente en las etapas previas. Entonces, los equipos, claro que tienen sus ciclos y hay momentos en que ya no pueden dar el mismo rendimiento. Pero eso fue una enseñanza para mí que fue tremendamente importante porque yo tendría que haber sentido de una forma más contundente la intención de renovarme en el éxito. Yo tendría que haber sentido eso más. Es una frase que han escuchado mucho, pero que sabes que sí. es muy cierta. Es algo que uno se juega por tratar de repetir, 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 y a veces no es la mejor fórmula cuando ya has tenido un año y medio de relativo éxito importante, con consecución de títulos, con buenas campañas internacionales, porque, porque al final las piezas parecieran ser las mismas, pero no son las mismas, no Claro. son las mismas. Ya no tienen los mismos niveles de ambición, ya no tienen los mismos niveles de fuerza para luchar, la cohesión, ya se han generado algunas fisuras. Entonces, es importante saber renovarse en el éxito. Y como era la dirección técnica de la Universidad Católica, en su primer equipo, era mi primera experiencia, yo no tenía experiencias anteriores para haberme podido comparar y haber podido resolver en base a una experiencia anterior, no, sino que era mi primera experiencia en ese ámbito, no, no Además, había otro manejo de otro club, donde yo hubiera dicho, mira Mario, salí campeón con Audax antes, entonces sé lo que me pasó, voy a tratar de que no me vuelva a ocurrir. No, acá sucedió en Católica. Debió haberme renovado en el éxito, haber generado incorporaciones, no se generaron, el plantel no pudo rendir al mismo nivel. Ojo, Católica quedó tercera en ese torneo, que significa mi salida. Lo que pasa es que ya para el parador cruzado, después de haber mandado durante un año y medio, ser tercero ya como que, se va la como, costumbre uno. claro, como que ya no correspondía para el club, ya no Mm. correspondía. Y bueno, y se entendía, pero tampoco fue catastrófico el segundo semestre del año 2006, con un Exacto. primer semestre que tú muy bien lo estabas eh, relatando y reflejando, que se hizo una Copa Libertadores notable, tuvimos la clasificación en Tigres, ese punto que nos faltó, porque al final quedamos por diferencia de gol afuera, pero Sí. ese punto que nos faltó lo teníamos hasta el minuto 92 y medio. Hasta el minuto 92 y medio tuvimos ese punto en la franja. No te voy a decir en el bolsillo, lo tuvimos en la franja. Y Sí. en la última jugada del partido, Tigres con un balonazo produjo un desequilibrio en el área nuestra y la tensión del nerviosismo del cierre del partido, hubo algún mal movimiento y se produce ese gol de Tigres que nos deja eliminados con 10 puntos, cuando realmente tendríamos que haber logrado 11 con ese empate en Monterrey. Y desafortunadamente haber vivido ese mal momento. Pero curiosamente salimos de ese estadio muy molesto y el fin de semana inmediatamente siguiente fuimos al Monumental y ganamos a Colo-Colo 3-2 en el Monumental. Es decir, era un equipo con gran nivel de resiliencia y eso fue lo que lo hizo lograr el título a final de año. Así es, lo recordamos mucho porque
Y no era cualquier Colo-Colo además, sino que el Colo-Colo también de grandes jugadores que fueron seleccionados después. Entonces, la hazaña fue tremenda. También yo creo que es de los partidos que fue muy recordado por los hinchas de Católica. En la última, Jorge, llevarte un poco al terreno actual de Católica, un pequeño análisis de lo que se alcanzó a jugar o de la Católica de los últimos años. ¿Qué virtudes ha encontrado en ese equipo de Católica por un lado? Y por otro, ¿qué le ha faltado lo que conversamos al principio para poder ser ese equipo rompedor a nivel internacional? Yo pienso que no hay un nivel de convicción mayor para poder lograr lo internacional. Y en eso tendrían que trabajar muy bien los que estén a cargo. Los planteles no les basta a los planteles que defienden tan bien a los clubes a nivel nacional como lo ha hecho Católica en estas últimas 2 temporadas completas y en el periodo anterior también con Mario Sala. No es suficiente. Eso debe verse reflejado en el plano internacional. Debe verse. Y de repente se ha acudido a algunos argumentos que a mí me parece que son incompletos. No me parecen falsos, pero sí me parece que son incompletos. Cuando se habla de que es imposible competir a nivel internacional porque económicamente, comercialmente, no podemos competir como instituciones con el fútbol brasileño, con el fútbol argentino, porque los salarios son 6 veces, 8 veces, y es muy difícil traer figuras de los países vecinos o menos figuras europeas a los equipos nacionales para poder competir internacionalmente cuando no se tienen los recursos. Yo lo rebato de una sola forma. Nosotros en Católica anduvimos muy bien a nivel internacional y no trajimos figuras. Nosotros trajimos buenos refuerzos. Nosotros trajimos buenos refuerzos que se transformaron en ídolos. Eso sí, los costos de esos planteles no eran costos altísimos, para nada. Te lo aseguro y te lo firmo. Eran costos moderados, pero el compromiso, el trabajo, la entrega de los jugadores, la calidad que mostraron en ese periodo, eso era lo valioso. Entonces, no todo está en el dinero de la compra, ni en la capacidad de traerse 2 o 3 figuras, como en otras épocas de Católica, donde se pudo traer seleccionados vigentes argentinos para incorporar a su plantel. Llámese Néstor Gorosito, llámese Beto Acosta, llámese Charly Vázquez, no sé, se me queda alguno, Gerardo Reynoso, llámese Caté, jugadores importantísimos a nivel internacional que se los trajo para competir a nivel nacional. No, hace mucho tiempo que el fútbol chileno ya no puede hacer eso, pero sí tiene que lograr con lo que tiene abrirse paso a nivel internacional. Tiene que lograr con lo que tiene. Y otro elemento que para mí es muy importante y que ha sucedido en Católica es que después de Mario Salas no se produjo una estabilidad en la dirección técnica. Y eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque tú eres testigo con 15 años de que a nosotros nos costó 1 año y medio, un año y cuarto, poder empezar a brillar a nivel internacional y aparecer con fuerza, después de tener un equipo que estaba teniendo una campaña muy mala. Cronológicamente pasó 1 año y un poco más para empezar a tener un rendimiento, una consolidación internacional y haber postulado a ser campeón de la Sudamericana y ser campeón chileno. Por lo cual, estas direcciones técnicas que está teniendo Católica de 1 año, es muy difícil que consoliden una estructura futbolística que pueda trascender en el tiempo. Va a poder seguir mandando a nivel nacional a lo mejor. Sí. Pero eso ya no es suficiente para el hincha cruzado. Ya no es suficiente para el país. El país tiene que volver a meter otra semifinal de Copa Libertadores, otra semifinal de Sudamericana, como lo pudimos hacer algunos técnicos en algún momento. ¿Por qué no una final? Pero te estoy hablando de algo bastante más prudente. Llegar con algún equipo nacional a una semifinal. Y yo estoy seguro
de que el equipo que tendría que haber tomado esa responsabilidad en los últimos años es Universidad Católica. Universidad Católica era el equipo enviado a representarnos de forma eficiente y de forma ejemplar deportivamente, con muy buenos resultados a nivel internacional. Y por eso siento que hay una materia, una asignatura muy, pero muy pendiente de la Universidad Católica desde hace varios años ya, porque los elementos los ha tenido, no ha sabido consolidar. Y yo te veo la cara como hincha cruzado, y yo los siento felices a los hinchas cruzados, los siento muy contentos por los últimos años, por los logros obtenidos, por la cantidad de títulos, pero también se siente un dejo de frustración por no poder avanzar en los torneos internacionales y no figurar a nivel continental. Y los entiendo, porque sé cómo piensa el hincha cruzado. Sé lo que busca, sé lo que quiere el hincha cruzado. Ya no es suficiente con la capacidad institucional que está teniendo, con la capacidad de plantel de jugadores que está teniendo, con el nivel de entrenadores que ha llegado a dirigir a Católica, ya no es suficiente con rendir de forma óptima en el medio nacional. Católica tiene que dar un salto cualitativo a nivel internacional y tiene que volver a meterse entre los 4 mejores del continente en algún momento, pero pronto. Así es. Jorge, ya llevamos casi 1 hora y media conversando, una gran conversación. Estamos muy agradecidos como medio de poder haber tenido esta oportunidad contigo en lo personal también, como yo crecí viendo a este gran equipo que te tocó dirigir. Y para finalizar un poco la entrevista, te quería invitar a dar algún saludo a los hinchas de Católica que siguen y que te recuerdan de gran pero gran manera. Tú lo has podido ver ahí en los comentarios, la gente tiene mucho cariño, los exjugadores que ha dirigido también. Entonces, para despedir esta gran pero gran entrevista, un saludo para los hinchas. No, yo me voy a sentir siempre muy identificado con la Universidad Católica, el equipo la institución que me forjó como entrenador. Me alegro haber podido, como te dije anteriormente en la entrevista, haber podido como devolver esa confianza que depositaron en mí, con logros, con seriedad, con profesionalismo, levantando y poniendo nuevamente a Católica en ese entonces en el primer plano nacional y en el primer plano internacional. Y de la mano de eso, saludar a la hinchada cruzada, ante la cual siempre, lo único que yo recuerdo es el cariño de la gente católica, lo único. Jamás se me va a olvidar, Mario, esos 30.000 cruzados en el Estadio Nacional, coreando y gritando de la forma que lo hicieron. Y cuando el presidente Labarra en su momento, o el jefe de Barra, me acerca al lado norte, esa gente gritando mi apellido de una forma fervorizante, la verdad que es algo que yo no lo puedo describir, la sensación que se puede producir. Con toda la humildad que uno quería trabajar para Católica y terminaba tan reconocido desde el punto de vista de ese año 2005, tan reconocido y con un pueblo cruzado tan comprometido con nosotros. Entonces, mandar un tremendo saludo a la gente de Frecuencia Cruzada, a la gente de Universidad Católica del país. Cada vez hay más gente de Católica en el país. Me alegro mucho por estos últimos años tan exitosos que ha tenido Católica en el plano nacional. Me alegro mucho. Me tocó ganar la 9ª estrella y ya vamos en ¿cuál, Mario? 14ª, vamos. En la 14ª, imagínate, pasaron 5 detrás de la 9ª, que fue la del año 2005, y eso significa que estos últimos 15 años han sido bastante buenos, pero muy buenos, los últimos 14, los últimos 13 años. Entonces, a partir de ahí, entender de que debe estar muy satisfecha la gente católica, abrazarla y desearles, si me pides un deseo, desearles de que en las próximas competiciones internacionales Católica ya tenga la capacidad
para figurar y para instalarse donde la gente católica la quiere, peleando una semifinal de Copa Libertadores o de Sudamericana. Así es lo que todos queremos. Jorge, un abrazo muy, muy grande. Nos estaremos encontrando. Esperemos ahí tener también alguna conversación en persona cuando pase todo esto, porque realmente hay mucho, mucho material para seguir hablando. No, encantado. Cuando gusten, con frecuencia cruzada con la gente católica, cuando sea necesario, si quieren la repetimos de aquí a un par de meses más y ojalá la gente también nos siga y poder comentar de fútbol. Porque tú sabes que yo hoy día Así es. también estoy en los medios de comunicación y me toca pues, comentar los partidos de Universidad Católica y tratar de aportar desde ese punto de vista, cómo la veo, qué es lo que siento que habría que modificar, y uno está afuera pero está dentro, desde el punto de vista de las comunicaciones. Así que nada, siempre el mejor de los sentimientos, un abrazo para ti, muchas gracias por la invitación y un abrazo para toda la gente de Universidad Católica que siempre va a haber un aprecio tremendo por ese club. Perfecto. Un abrazo grande, Jorge. Gracias, que estés bien. Adiós. Adiós.